hermanos, con esta serie de temas que traemos los domingos. Este es el mensaje número 4 de la carta del apóstol Pablo, del apóstol a los hebreos, o del pastor, o como haya sido, o del escritor a los hebreos. Y hemos venido diciendo que el tema general de la carta es la supremacía de Cristo. Por eso estamos viendo que Cristo es superior a los profetas del antiguo pacto, que Cristo es superior a los ángeles. Veíamos capítulo 1. Cristo es superior a Moisés, vamos a comenzar a ver. Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, Cristo es superior a la ley. Y entonces, la supremacía de Cristo, Él es superior. La supremacía de Cristo, Él es superior. Y habiendo visto nosotros cómo Cristo es superior a la ley o a los profetas, al antiguo pacto, y cómo Cristo es superior a los ángeles, y veamos 8 días la razón, aunque no ha terminado todavía hablar de los ángeles, el capítulo 2 vamos a volver a verlo. Hoy quiero tocar un tema que es una exhortación, sería exhortación a no descuidar la salvación. Y es la primera exhortación, ya que vienen varias. Pero es la primera exhortación a no descuidar la salvación. Y por eso algunos eruditos dicen que el escritor de Hebreos, aunque es un sermón, él lo ha hecho de tal manera que en la medida que él va trayendo temas, en este caso la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto y la supremacía de Cristo sobre los ángeles, él no puede continuar hablando de la supremacía de Cristo, sino que tiene que meter una exhortación, porque él es un buen pastor. Además de ser un escritor, es un pastor que quiere animar a las personas, que quiere advertir a los creyentes hebreos. Porque como dijimos, los creyentes hebreos se les llama hebreos porque son creyentes judíos que abrazaron el evangelio, que abrazaron la fe. No sabemos exactamente dónde se encuentran, pero es una iglesia judía, 70-80%, los demás son gentiles, pero que debido a las distintas persecuciones, distintas tentaciones, qué sé yo, habían optado por apostatar. Muchos habían apostatado de la fe, como lo vamos a ver más adelante. Otros estaban desanimando y estaban volviendo a los sacrificios del antiguo pacto, y otros estaban diciendo: está bien el evangelio, pero también está bien continuar con el rito de los sacrificios, no hay ningún problema. Si ahí está el templo, yo puedo ser cristiano, amar a Cristo, pero yo puedo llevar eventualmente un cordero al sacrificio. Y por eso la carta a los hebreos. Pero esto tiene que ver con nosotros, porque nosotros también, y yo sí que he reflexionado en esto desde el viernes que me metí a fondo con el tema de hoy. Y es que, hermanos, yo veo en Hebreos lo que se ha visto en la iglesia, lo que veo yo aquí también. Gente que comienza el evangelio, pero que no termina. Gente que viene a estar con nosotros un tiempo, pero que luego abandona. Gente que vienen de iglesias raquíticas que no tienen el evangelio correcto, y cuando llegan a nosotros y nos conocen, luego se desvían y regresan a sus sendas viejas. Pero lo más triste que puede suceder es gente que esté con nosotros y que persevere con nosotros, pero que al final sea descalificado. Y el apóstol acá, o el escritor a los hebreos, tiene que entrar, apuntar en esas dos direcciones. Recuerde que esta carta es una carta de aliento, es una carta de ánimo, es una carta de exhortación para aquellos que se están desmembrando de la iglesia y que están volviendo al judaísmo, para aquellos que están apostatando de la fe y están volviendo al mundo, para aquellos que están desanimados y que se quieren retirar, para aquellos que dicen: ya no voy más, ya no veo resultados, no me siento bien, como que quiero abandonar. Para aquellos que están dentro, pero están tan quietos y tan pasivos que la palabra no les hace nada. Para aquellos que son fieles y van caminando, pero que de repente
puede haber una dificultad que les haga retroceder. Esta carta es para verdaderos cristianos que se están desanimando y que el escritor quiere animarles a que corrijan. Pero también esta carta es para de alguna manera advertir a aquellos falsos hermanos en medio de nosotros que están ahí, que no hay cambios, que no dan frutos, y entonces el escritor quiere también advertirles para caramba, a ver si, como digo, alguien se espabilan y cambian su manera. Entonces esta carta apunta en todas las direcciones. Y el tema de hoy, la exhortación a no descuidar la salvación, es impresionante. Yo no sé cómo predicar acá estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Usted tiene ahí una salvación tan grande. Yo ya no sabía qué título ponerle, pero le puse exhortación a no descuidar la salvación, o mi salvación tan grande. Tengo 3 puntos esta mañana. Número 1, exhortación a no descuidar la salvación. Y eso es lo que estos 4 versículos nos están mostrando. Una exhortación a no descuidar mi salvación. Muy grande, tan elevada. Un precio muy elevado. Número 1, la necesidad entonces de ser diligentes. Versículo 1. La necesidad de ser diligentes. Es decir, el escritor quiere que veamos que tú y yo debemos ser diligentes, y que es necesario que seamos diligentes, y que hay una necesidad para ser diligentes. Es lo que yo puedo ver en el versículo 1, de tal manera que si no lo soy, las consecuencias se van a venir. Y eso es lo que estaba pasando en Hebreos, y eso es lo que ha pasado en la historia del cristianismo, y es lo que ha pasado dentro de nuestros contornos como cristianos. Versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y por dónde comienzo? ¿Por el final o por el principio de este verso? Arranquemos por el principio. Por tanto, o como consecuencia ¿de qué? De lo que ha venido hablando en el capítulo 1. Es decir, Dios habló por medio de los profetas. Todo el antiguo pacto es una evidencia de que Dios habló y quedó registrado. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo, que es superior a los escritores del antiguo pacto. Es decir, en el antiguo pacto el Señor habló del Mesías que iba a venir, habló de una salvación opaca, oscura, que solamente se podía ver en los sacrificios de animales. Pero cuando Cristo viene y se encarna, cuando el Hijo de Dios aparece, Él cumple el antiguo pacto. Por eso Cristo es superior a los que hablaron de su venida. Y ahora Dios nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo es mayor, porque es creador, porque es sostenedor, porque es el unigénito de Dios, porque Él es el que nos sostiene a nosotros, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, porque fue el que nos salvó, el que en la cruz derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Él es más grande que el antiguo pacto. Y además es más grande que los ángeles que colaboraron de alguna manera para que el antiguo pacto fuera entregada.
Fue entregado, como veíamos, hace 8 días, y no importa cómo son los ángeles que están más cerca de Dios, no importa la cercanía que le tienen a Dios, ellos son inferiores a Jesucristo. Jesucristo está por encima del antiguo pacto, está por encima de los ángeles, porque Jesucristo es el ser supremo, y lo que Jesucristo hable y lo que Jesucristo trae como persona es superior a lo que usted pueda imaginarse acá abajo terrenal. Por eso, por tanto, o por eso es necesario que con más diligencia atendamos, escuchemos, oigamos, nos persuadamos, indaguemos, busquemos, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído del Hijo. Es decir, ahora Dios nos habla en el Hijo. Y entonces, si Él es mayor, entonces ahora tenemos que concentrarnos y centrarnos tanto en el Hijo con mayor diligencia que la que hemos tenido hasta ahora, hermanos. Usted ha sido diligente, pero no es suficiente. Necesita más diligencia. Yo necesito más diligencia, atender a esas cosas que hemos oído, porque si no lo hago, me puedo deslizar. Y esa es la razón por la cual en Hebreos se están deslizando algunos otra vez a los sacrificios, otra vez al antiguo pacto. Y esa es la razón por la cual muchos están deslizando otra vez a esas iglesias muertas. Y esa es la razón por la cual muchos están deslizando, después de estar en una iglesia bíblica, a no querer congregarse en ninguna. Y esa es la razón por la cual muchos se deslizan, aún siendo de una iglesia bíblica, de no querer venir a un culto. Y por cualquier parte se deslizan, porque no estamos atendiendo con diligencia, no lo vemos necesario. Y pensamos que solo es lo que el pastor me dice el domingo en el culto, o lo que me dice el jueves, y ahora le dio por poner por ahí que es que el miércoles también. ¡No! ¿Qué le pasa? Esos que se conectan, yo los veo diligentes. Esos que no pierden jueves, los veo diligentes. Esos que están aquí los domingos, los veré diligentes. Pero esos que día a día están estudiando la palabra, orando y buscando de Dios, los veo diligentes, y les aseguro que no se van a deslizar. Amén. Pero el que se esté deslizando en cualquier situación es por esto. No ha valorado a Cristo, no ha valorado que Él es mayor que el antiguo pacto, no ha valorado a Cristo que es mayor que los ángeles. Y yo porque estoy aplicando ya, porque así lo está haciendo Hebreos. ¿De que yo no he empezado el mensaje? Se crea una necesidad. Número 1, la necesidad de ser diligentes. Se crea una necesidad para cada creyente ser más diligente en su salvación. El punto no es haber comenzado. El punto es terminar. Y yo no sé si ir mejor. Bueno, por tanto es necesario, una necesidad. Con más diligencia, hermanos. Otra vez a estos hebreos les faltaba diligencia. Algunos creen que habían quedado en una pasmorra espiritual. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que comenzaron conmigo esta iglesia y tienen muchos años conmigo. Pero me da temor de entrar, o que haya entrado en una pasividad y le falte diligencia. ¿Qué será que cuando una persona comienza la vida cristiana quiere hacer de todo? Le quiere hasta quitar el saco al pastor y cargarlo. Pero cuando ya tiene unos añitos, ¿qué será que hay tanta fidelidad al comienzo y tantas ganas de hacer para el Señor las cosas? Pero después de un tiempo como que uno se asienta y no quiere. Deje que los demás hagan. Falta diligencia. Y le voy a decir algo.
Cuando aquí está diciendo es necesario que con más diligencia, la diligencia aquí o la urgencia por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, no son en un momento ni en ese primer amor, en los primeros años, sino que se hace necesario. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que entremos a la glorificación. Amén. Si usted quería saber qué es cristianismo, eso es cristianismo. Cada día ser más diligentes hasta que entremos, porque si no, la carta de Hebreos se nos abre para decirnos que esa es la razón por la cual Juan mismo lo dijo. Muchos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero ¿por qué salieron de nosotros? Para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros. Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y voy a ir de una vez a la palabra. No sea que nos deslicemos, porque ahí está el punto. Esta palabra deslizar tiene dos interpretaciones y ambas son posibles. Y aquí el autor de los Hebreos está pensando, escúchame bien, en la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver en todo Hebreos. Entonces él está mirando a una cantidad de personas que salieron, que el Señor los libertó de la esclavitud de Egipto y los pasó por el desierto, pero ellos tenían que entrar a Canaán y la gran mayoría, no sé si un 80%, quedaron postrados en el desierto, es decir, no entraron a la tierra prometida. El asunto no es que el Señor me sacó de Egipto en nuestro contexto, que Dios me sacó del mundo y ahora soy cristiano, y en el cristianismo que tengo ahora voy por el desierto, sino el punto es si voy a entrar a la tierra prometida. Porque mientras el Señor no venga y mientras usted no sea llamado a ir a la presencia de Dios, usted y yo, mientras tengamos vida natural ahora mismo, no hemos entrado a Canaán, no hemos entrado a la glorificación. Tú y yo vamos por el desierto. Y al lado de nosotros ha ido mucha gente con nosotros por el desierto que se han deslizado. No sea que nos deslicemos como muchos se están deslizando. Y es una advertencia otra vez tanto para cristianos como para no cristianos. Ahora, la palabra deslizarse acá lleva dos ideas y no sé cuál le gusta más. Pero es una idea de que salieron de la tierra prometida, de Egipto para la tierra prometida, pero en el camino por tantas circunstancias se deslizaron, es decir, se desviaron y terminaron en el mundo. Se desviaron y no dieron en el blanco, es decir, erraron, pecaron, no llegaron, se deslizaron. La otra palabra de deslizarse tiene que ver con contenido, y ahora voy a ir allá a mostrarle, con contenido. Que la roca es Cristo, y él en el desierto Él nos va a llevar, nos va a dar, porque recuerde, por cómo hizo Israel para entrar y pasar a la Jerusalén o a Canaán. Salieron del desierto, salieron de Egipto, pasaron el desierto, y cuando ellos eran perseguidos por los enemigos, Jehová, el Señor vino y se hizo columna de fuego. Cuando ellos estaban en oscuridad, Jehová, y Él dice que Él les fue luz, fuego para iluminarlos por la noche, y de día los guiaba también. Él era la guía en el desierto para que no se desviaran, para que no se deslizaran. Y que cuando tenían hambre, el Señor les dio maná en el desierto, que es tipo de Jesucristo. Y que cuando tenían sed, el Señor le hizo salir agua de la roca, que no es otro que Cristo. Es decir, ellos tenían en el desierto, se alimentaron constantemente de Dios, constantemente de Cristo, hasta que entraron a la tierra
prometida. No vaya a pensar, mi amado hermano, que tú y yo, que hemos sido elegidos, que hemos sido predestinados por Dios, que estamos ahora en la salvación, nosotros no hemos entrado a nuestro Canaán, que sería nuestra glorificación. Nosotros todavía vamos por el desierto y necesitamos perseverar. Se llama la perseverancia de los santos, perseverar, y Dios nos preserva dándonos maná, dándonos agua, dándonos la guía que es su palabra para poder llegar a nuestro destino. Por eso tenemos que atender con más diligencia la palabra del Hijo. Cuando yo no atiendo con diligencia la palabra del Hijo, corro el riesgo de deslizarme. ¿Qué es deslizarme? Quedarme postrado en el desierto porque no tengo fuerza suficiente para continuar y ahí me voy a morir en el desierto. ¿Qué es deslizarme? Desviarme hacia el mundo y no llegar al objetivo. Pero hay un tercero que esto sí me impresiona. Muchos han pensado que porque ya son justificados, que porque ya son perdonados, es decir, porque el Señor ya me sacó de Egipto, de Faraón, y me hizo pasar por el río, por el mar, y ahora estoy en el desierto. Muchos saben qué hacen, se sientan ahí, cuando Dios les dijo que había que caminar hasta llegar a su destino final. ¿No será que muchos de nosotros nos hemos sentado en nuestro desierto y no estamos avanzando? Porque no hemos visto la necesidad de ser más diligentes con las cosas espirituales. Y entonces una enfermedad, ¿dónde estás, Dios? Y entonces una calamidad, ¿y qué pasó aquí? Y una pandemia, y me saca entonces de los caminos de Dios. Hay peligro en el desierto, pero la meta de nosotros es Canaán. Hermano, no importa lo que pase en el desierto, nuestra meta es Canaán, pero ¿cómo? Siendo más diligentes. Si no soy diligente, me voy a desviar, me voy a deslizar. Esa es. Entonces, por eso Jesús se para y dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, no es como comencé, es terminé, llegué. Y entonces ahí viene el problema. ¿Se pierde la salvación? ¿Ah? Le voy a decir que sí. Si usted no llega al final, obvio, porque usted pensó que era salvo, estaba con los salvos, pero usted se terminó deslizando y no llegó. La clave no es si comencé, la clave es si llegué. La clave es si perseveré. La clave es si aguanté. No es que el pastor hoy se puso la corbata que no me gusta, no vuelvo a esta iglesia, como alguien que salió de hace poquito de aquí. Es que el pastor Orlando es muy exigente. Ah, caramba. Por eso no voy a su iglesia. Ah, caramba. O sea, mi exigencia entonces, o lo que él quería, era que yo lo dejara ahí en el desierto sentado. O si veo que se está desviando, siga por ahí. O si veo que no avanza y sigue el mismo y pasan los años y es lo mismo y no cambia, sígale ahí. Cuando la Biblia me habla claramente de un progreso de santificación en el corazón del creyente, cuando Dios nos dejó a nosotros precisamente la palabra que estamos predicando hoy, que estamos viendo hoy, para alertarnos a nosotros de nuestra pasividad y del peligro, hermanos, de caer, porque tú y yo tenemos el riesgo de deslizarnos. No vaya a pensar que porque usted, es que ese es el gran problema, yo ya soy salvo, siempre salvo. No, el salvo persevera, el salvo persiste, el salvo se mantiene en progresión espiritual. Amén. Amén. El salvo cada día anhela más las cosas de Dios. Y si no, usted está en riesgo de deslizarse. Deslizarnos, perder el rumbo, desviarnos. Yo voy a mostrar un pasaje que es impresionante, que me ayuda un poquito a aclarar qué es el problema si no se atiende con más diligencia. Jeremías 2:11. Hermano, si con la exigencia, si es que soy muy exigente, hay gente más exigente que yo, de verdad, si con la exigencia que se da acá,
no se camina. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Es una pregunta retórica, obvio no. Como dicen las gemelas, obvio no. Sin embargo, mi pueblo ha trocado la gloria por lo que no aprovecha. Ha cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Y luego dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y aquí está lo que quería decirles. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El problema aquí es este. En el desierto necesitamos a Dios, que es una fuente de agua viva. Y Él nos dejó la fuente de agua viva, nos dejó agua de la roca, que es Jesucristo. Maná del cielo, que es la palabra. Y el maná tenía que conseguirlo todos los días. ¿Sabe cuándo cesó el maná? Cuando entraron a Canaán. ¿Sabe cuándo va a cesar el maná de la palabra de Dios diariamente que tenemos que comer? Cuando entremos a la gloria. El día que usted se muera y obviamente vaya a la presencia de Dios, el maná cesa. Este pastor ya no lo molestará más porque entró a la gloria. ¿Qué hicieron ellos? Horrorícese cielo y tierra, dice él. ¿Por qué? Porque miren los dos males que hizo mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Oiga, escuche, en el desierto, hermano, está la fuente de agua viva que sacia mi sed constantemente. Y digo no. Y lo segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora note la expresión de cisternas rotas que a mí me impresionó cuando leía de alguien este comentario. Porque yo pensaba que una cisterna rota es usted coge una cisterna rota y le echa agua y usted va con ella hasta allí y ya se quedó vacío. Pero luego hablaba de otra manera. Son aquellas cisternas que tienen un rotico pequeñito, que usted le echa agua, pero usted la lleva y ahí lleva agua y se le está botando y no se da cuenta, ahí lleva agua y se le sigue botando y lleva agua. Llega un momento donde, ¿qué pasó aquí? Y va a mirar y ¿dónde está la fuente? Se llama confianza en sí mismo. Es decir, no se asuste por lo que le voy a decir, pero tú y yo todos los domingos y los jueves venimos aquí con una cisterna rota. Usted y yo somos cisternas rotas. Venimos aquí a recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es fuente de agua viva, es echada en mí, que soy cisterna rota. Y mientras yo me voy de aquí del culto esta tarde, a mí comienza a escapárseme esa agua, que es la palabra de Dios. Se me va. Por eso mañana tengo que temprano en la mañana volver a la fuente y llenarme de más agua. Y en el transcurso del día se me sigue saliendo. Y luego el martes tengo que llenarme de más agua, porque se me sigue saliendo. Y entonces aquellos que no tienen una vida devocional diaria, su cisterna está vacía. ¿Y usted cree que con esa cisterna vacía va a pasar este desierto en el cual estamos? Y entonces viene el problema, la prueba, la tentación, y se quedan, se deslizan. Cuando Jesucristo dijo el que perseverare hasta el fin, no es perseverar en una iglesia. El diablo es el primero que persevera ahí. Se refiere a una perseverancia de crecimiento en el Señor constantemente, cada día conociéndolo en la Escritura, teniendo comunión con Él, adorándolo todo el tiempo, creciendo en santidad, ser como Él, perseverando con más persistencia, atendiendo a las cosas que hemos oído. Es decir, el Evangelio, el Señor nos habló ahora por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, y se hace necesario que con más diligencia atienda a eso que el Hijo ahora me habla. ¿Cómo me habla el Hijo? En el Nuevo Testamento. Me habla también en el Antiguo Testamento, mirando el Nuevo, aclarándolo con el Nuevo. Entonces, hermano, usted y yo somos cisternas rotas que no retenemos agua, no retenemos la palabra de Dios porque estamos en una humanidad caída.
y usted recibe hoy la palabra, y le garantizo que si le preguntara cuál fue el mensaje de hace 8 días, aquí usted no, muchos me dirían, ni lo entiendo, ni me acuerdo de qué predicó, porque se les fue. Es la realidad. Es la realidad del desierto. En este desierto, este mundo que vivimos es muy caluroso. Y nos secamos. Los problemas, las adversidades, las tentaciones, los pleitos, las iras, las contiendas, todo lo que viene. Nuestra carne, hermano, 3 enemigos: Satanás, el mundo y nuestra carne, nuestras pasiones. Todos constantemente están atacándonos, y si yo no lo tengo a Él, que es la fuente de agua viva, y sé que mi cisterna necesita estar llena de esa agua, y cada día tengo que ir a llenarme de Él, hermano, aquí me voy a deslizar. Y entonces encuentra uno mucha gente: ay, ¿por qué no vino al culto? Se tiene un problemita por ahí, hasta que no lo resuelvan. Le preguntaba a alguien: ¿y por qué no vino al culto? Que pasa que el domingo es el día de atender a la familia, y pues la familia me está diciendo que por qué no estoy con ellos, y entonces, ¿cómo? ¿Y por qué no viene el domingo al culto? Hermano, amanecí más desanimado. No, es que esta semana no se vieron las cosas. Sí, o sea, Dios tiene la culpa y los hermanos de la iglesia. Que usted esté así. ¡No es usted, cabezón! Que sabiendo que es una cisterna rota no va a la fuente de agua viva, que es el Señor, y por eso estás así. Pastor, levánteme el ánimo. No me lo levante usted, mijo. Usted todos los días debe levantarse el ánimo. ¿A quién le levanta el ánimo el pastor Orlando entonces? ¿Mi esposa? A mí me lo levanta todos los días la palabra de Dios cuando podemos leerlo. Esta mañana con mi esposa pudimos leer 15 salmos. Y nosotros, tremendo, Señor, Señor Padre, Señor, esto es precioso, Señor, Yo cuando preparaba este tema, yo mismo me deleitaba: ay, Señor Jesús. Y hasta lloraba, le decía: Señor, estoy aquí por tu gracia. Escuchen, la preservación de Dios. Dios me ha preservado, Dios lo ha preservado a usted hasta aquí. Amén, gloria a Dios. Pero también por tu perseverancia, por tu persistencia. Porque aunque la salvación es de Dios de principio a fin, recuerde nuestra responsabilidad humana. Y si no, vamos un momentico a Filipenses 2:12. ¿Por qué está diciendo así, Hebreos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Filipenses 2:12. Por tanto, otra vez, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, note, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué debe hacer el creyente? Ocuparse. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros estamos más ocupados en otras cosas. Puede ser nuestro trabajo, puede ser qué sé yo. ¿En qué me ocupo más? Ocupados en vuestra salvación. ¿Cómo? ¿Qué? Con temor y temblor. ¿Y por qué? Luego ya no es salvo. Mucha gente: soy justificado, puedo vivir como quiero. Yo ya soy justo, ya entendí el evangelio, el Señor ya me justificó, aquí me paro y aquí no va a pasar nada. El Señor ya me salvó, gloria a Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué Hebreos nos mete tantas advertencias? Si hay alguien que cree que porque ya es salvo, siempre es salvo, ahí está Hebreos, y ojalá no se lo pierda, para que comprenda: es cierto, usted tiene la seguridad de la salvación, pero usted debe perseverar. Es más, el que está seguro de su salvación lo demuestra perseverando. Amén. Después de que dice que se ocupe la salvación con temor y temblor, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad? Es Dios. ¿Quién produce en mí la fuente de agua viva? Es Dios. ¿Pero qué debo hacer yo? Ocúpese, mijo, con temor y con temblor. ¿Cómo tú vas a estar bien en la vida espiritual, hermano? Pues ocupándose cada día. Es decir, no hagamos lo que hizo Israel. 2 males hizo mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas rotas. Dijeron: con lo que Dios ya nos habló, con eso tenemos. Hermano, ese es el error más grande.
Ojalá que así no sea, pero muchos acá ni ven la Biblia en la semana porque creen que lo que dijo el pastor el domingo ya es suficiente. No, esta tarde, si usted se fue de aquí, se fue lleno, fuente de agua viva. Llegó esta tarde, se vio 3 partidos, se vio 10 películas. No, usted ya votó todo. Mañana es una cisterna rota. Pero si usted recibió hoy y por la tarde refuerza con algo, y mañana, y sigue reforzando, y venga el mundo encima, aquí estoy. Que se vaya todo el mundo, aquí estoy. Ahora otra vez al punto, Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, si yo le meto la diligencia, atiendo a las cosas que he oído, que en este caso lo de Cristo, entonces lo positivo, yo no voy a deslizarme. Amén. No voy a deslizarme. Pero si no atiendo, me voy a deslizar. Es la garantía de que se deslizará. Número 2. Entonces, número 1, la necesidad de ser diligentes. Número 2, su desobediencia a la ley fue castigada. Bueno, no le voy a mencionarlo más. Número 2, la desobediencia a la ley fue castigada. Y en el mismo punto, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En este punto yo veo aquí algo y es mi punto: la desobediencia a la ley fue castigada. Es decir, en otras palabras, si la ley es inferior que fue dada por Moisés, es decir, por los profetas, y aunque haya sido entregada por medio de los ángeles y tuvo su justa retribución, es decir, si esa ley que es inferior, cuando ellos la desobedecían, había disciplina, había castigo, cuánto más la palabra que hemos oído del Evangelio. Es decir, si la ley que es inferior, el que la incumplía recibía castigo, ¿qué me dice usted ahora de la gracia del Evangelio, del nuevo pacto, que es superior a aquel que no cree y desobedece? ¿Sabe cuál es el problema y el malentendido que yo he visto en muchas personas? Que dicen, ay, la ley era muy rígida, la ley exigía demasiado. La gracia, qué libertad en la gracia, yo me relajo. ¿Sí? Siga relajándose. A ver, mire lo que trae, mire el argumento que trae. ¿Por qué debo preocuparme por mi salvación y con más diligencia debo atender? ¿Por qué? Versículo 2, y aquí está la respuesta. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, la ley de Dios cuando se entregó por medio de los ángeles fue firme y es inferior, esa palabra que fue firme es inferior a la palabra del Hijo. Amén. Eso es lo que está mostrando él. La palabra que entregaron los ángeles, es decir, la ley, fue firme y es inferior. Siendo inferior, fue firme. Entonces viene la pregunta. La pregunta más adelante. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora le voy a aclarar. En la ley, toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Y ya no tengo el tiempo para ir a aquella justa retribución, porque aquí tendría Gálatas 3:10, que dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Porque Santiago 2, 8 al 11, usted después lo busca, dice que si alguien guarda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, todo el que desobedecía a la ley era castigado. Y nos vamos a ir y usted ya no alcanza. Usted va a Deuteronomio 28, le tocó ir, pero yo se lo digo. Deuteronomio capítulo 28, que es el pasaje de la obediencia y la desobediencia, que son las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia a la ley. Tiene 68 versículos. Los primeros 14 versículos hablan de la bendición a la obediencia, y aparece 3 veces esta expresión: si guardares la ley, si no obedecieres, serás bendito al salir, serás bendito al entrar, estarás por encima, no por abajo, serás cabeza y no serás cola, todo te saldrá bien, bendito el vientre tuyo, bendito el vientre de la cría de tus ganados, tendrás éxito. Y otra vez, si obedecieres atentamente la ley que Jehová tu Dios te mandó, de donde la conclusión es, ¿quién lo hizo? Nadie. Entonces todos quedaron bajo malditos.
Luego Deuteronomio 28 del 15 a 68 dice, pero si no obedeces, maldito al salir, maldito al entrar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, estarás por abajo, no arriba, serás cola, no serás cabeza, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, enfermedades de todo tipo, hasta el 68, para mostrar Dios que Él dice en 14 versículos, con 3 advertencias intercaladas, 14 versículos, si usted obedece la ley de Dios vas a ser bendecido, pero luego pone, ¿cuánto? Del 15 al 68, ¿cuánto? Hay más de 50 versículos, 63 versículos, donde le va a decir, pero este es el resultado, porque usted no me va a obedecer, usted me va a desobedecer, así que tú estás maldito, bailas. Y eso es lo que está diciendo. Si la ley que fue entregada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, fueron castigados, ¿acaso no hay ejemplos uno tras otro en el antiguo pacto de la gente que desobedeció la ley como quedaron ahí? Pero le quiero aclarar dos conceptos acá, el concepto de transgresión y desobediencia, porque esos son los dos pecados del pueblo. El pecado del pueblo, la primera parte sería la transgresión. Transgresión es transgredir o desviarse, que sería pecado, es decir, transgresión es cometer un pecado, cometer una falta. Se llama pecado de comisión. Esa es la transgresión. La transgresión es pecado de comisión. Y la desobediencia es el pecado de omisión. La desobediencia es no hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Y son igual de pecados. Es decir, toda transgresión, es decir, todo pecado que usted cometió, el Señor dijo no adultere y usted adulteró, recibió su justa retribución. No mate y usted mató, no robe y usted robó. Pero es que eso no solamente es los mandatos de Dios, de no hacer, hay unos mandatos de hacer. Congréguese, de para la obra, de amor, evangelicemos, pero yo no lo hice, se convierte en un pecado de omisión, omito, no lo hago. Y ese mismo pecado tiene su justa transgresión. Porque mucha gente dice, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. O sea, usted no comete pecados de transgresión. ¿Pero qué hace el domingo? Me relajo en mi casa con mi familia. Omitió. Cometió el pecado de desobediencia, que dijo que debía ir al culto y no fue. Hermano, con una sonrisa, cuando usted no viene el domingo al culto, usted es un desobediente de aquí a Pekín. Así es. Porque usted está cometiendo el pecado de omisión, omitió, desobedeció. Y lo mismo cuando usted no va para la obra, es el mismo pecado. Pastor, yo quiero que usted me las pase así. Mire, si en la ley no le perdonaron y no le pasaron eso, y es inferior, ¿usted qué cree que acá, que es superior? Me está metiendo ley, pastor, me está metiendo miedo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el autor, por eso estoy hablando muy suave. ¿Le hablo otra vez? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando de la ley, fue firme, ¿o no? Mira el antiguo pacto, a ver si no fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mi último punto, el evangelio que nos salva es más riguroso. Ay, no, ¿cómo así, pastor? El evangelio que nos ha salvado es mucho más riguroso. ¿Sabe que escuché algunos? Y eso me llamó la atención, porque cuando alguien lee el Sermón del Monte, se asusta. No puede ser que Cristo, que es el de la gracia, venga a poner el Sermón del Monte tan alto, al punto que mucha gente, entre comillas, de la gracia, que yo sé que no son reformados, mucha gente que dicen que son de la gracia, entre comillas, han dicho que el Sermón del Monte no es para la iglesia,
que el Sermón del Monte es para, vale, cuidado, el Sermón del Monte dicen que es para Israel y que se cumplirá en el milenio. Cuando el Señor venga a gobernar, ahí es que va a hacer que se cumpla el Sermón del Monte. Para nosotros no es. ¿Por qué no para nosotros? Porque nosotros estamos en un tiempo de gracia. O sea, la gente tiene esa idea de que la ley es muy rígida y que la gracia es libertina. Por eso cuando Jesús viene y dice, oíste que fue dicho así y yo ahora, lleve. La ley que dice, no adulterarás, pero yo me digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Cómo? Más rígido el Sermón del Monte. Jesucristo fue más bravo. ¿Quién le dijo a usted que la gracia era barata? O sea, ¿no hemos entendido? ¿Nos enseñaron mal? Vaya a esa iglesia donde usted estaba anteriormente y dígale al pastor que le devuelva todos los diezmos que le dio. Porque lo robó. Yo sé que este punto, y puedo ser mal interpretado porque me pueden decir que soy legalista ahora. Pero es que ¿quién dijo que la gracia, hermanos? ¿Sabe cuál es la gracia? Que usted y yo, no pudiendo salvarnos, el Señor nos salvó. Pero ¿sabe cuál es la gracia? Que ya el Señor me habilitó, me dio un nuevo corazón, una nueva disposición, y que Dios me dio al Espíritu Santo, y está en mí, y ahora me dice, camine, mijito, porque si puedes. Y si aún así yo me relajo, maldito soy. Porque tengo la habilidad, tengo el Espíritu Santo, tengo la disponibilidad para caminar en santidad como lo que Dios quiere. En el antiguo pacto no tenían al Espíritu Santo. Los regenerados sí, pero estos no. Punto número 3. El Evangelio que nos salva es más riguroso. Y voy a cogerlo con el versículo 2 y porque toca. Otra vez. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego dice cómo fue, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esa salvación tan grande, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿De qué manera? Pues testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, nosotros, está diciendo, vamos a descuidar nuestra salvación. Usted ya es salvo, claro, yo ya soy salvo. Hebreos, ya son salvos, claro, yo soy salvo, pero está volviendo a judaizar. Usted ya es salvo, sí, pero está estancado, pero se está desviando, pero está apostatando. O sea, usted está descuidando, porque en el versículo 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Usted dejó de atender, es decir, usted descuidó la salvación que dice que tiene. ¿Usted cree que va a escapar? Si en la ley no pudo escapar ninguno, y cada vez que ellos desobedecieron y pecaron, transgredieron la ley de Dios y desobedecieron la ley de Dios, recibieron justa retribución. ¿Usted cree, hermano, ahora que estamos con la palabra del Hijo que es mayor que los profetas, usted cree que va a escapar si descuida la salvación que es muy grande? Es una pregunta retórica y la respuesta es no voy a escapar. Recuerde que él viene diciendo, ojo, no sea que nos deslicemos. Entonces muchos dicen, ve que la salvación se pierde, porque ahí dice que si usted la descuida se va a perder. ¡Claro! Porque un verdadero salvo no la descuida, y el que la descuida no ha sido salvo. Entonces la advertencia, y entonces ¿por qué me advierte así? Porque la advertencia es, hermano, porque puede ser que en Hebreos, si eso estaba pasando, mire, había una persona que era verdaderamente salva y estaba en las filas de esta iglesia de Hebreos, pero al ver que unos estaban judaizando, ¿y por qué se fue para allá? No, porque es que sí, está bien Cristo, pero es que la ley también, mire, acuérdense que la ley la dio Moisés, y acuérdense que fue el medio ángeles, eso es alto, ¿no? ¿Cómo vamos a dejarla? ¿Será? Ay, yo no sé, ¿será? ¿Y qué pasó? ¿Y usted por qué volvió al mundo? Usted, pero,
no, eso que va es puro cuento. Mire, yo me puse a leer las filosofías acá y esto acá dicen que no, que eso es mentira. ¿Cuál Dios? Que no sé, que no. ¿Serán? Hebreos. Atienda con diligencia, no descuide tu salvación, te pueden deslizar. ¿Cómo vas a escapar si la descuidas? Ay, sí, no, ¿cuáles? No, yo me vengo aquí. Y se ordena. La palabra de exhortación es para eso. Alguien está como por ahí, como titubeando, como que sí, como que no. Es un verdadero cristiano, pero anda así, está relajado, o como decía al comienzo, tal vez se sentó en una roca. Y el pueblo de Israel va caminando rumbo a su nueva Jerusalén, pero él se sentó ahí en su desobediencia. Le digo algo y no se me enoja. Cuando usted peca, y yo pecamos, transgrediendo la ley de Dios, o siendo desobedientes a la ley de Dios, nos sentamos en el desierto y no avanzamos. Cuando tú obedeces, pecas menos y obedeces al Señor, tú vas caminando en el desierto hacia la tierra prometida. ¿La salvación es por obras? No estoy diciendo eso, hermano. Nadie podía salir de Egipto. El Señor los sacó con 10 milagros portentosos, con mano poderosa. Ellos no podían cruzar el Mar Rojo. El Señor les abrió el Mar Rojo y los hizo pasar. Pero ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Y la gran mayoría se quedaron dando vueltas en el desierto y ahí murieron. Y cuando lleguemos a Hebreos 4, usted se va a asustar, porque dice que teniendo la promesa de entrar al reposo, no entraron. Se deslizaron. Y eso le va a pasar a muchos. No importa los que estamos acá, no importa los que están en Tuluá. Así en Tuluá sean 4 parejas. Si no perseveran, y si usted aquí, hermano, que está acá, y no persevera, usted se va a deslizar. Y si yo no persevero, me deslizo. Pero es predicador y pastor, me deslizo y no voy a entrar. Y el dictamen final, ¿cuál fue? Que nunca fue salvo. Que conoció de la cabeza, pero nunca fue salvo. Porque el verdadero salvo, hermano, se va a mantener aquí. Amén. Con diligencia y no descuida la salvación. Porque otra vez viene la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es la salvación? Tan grande. Ojalá que usted no le ponga límites. Es muy grande, exaltada. No hay otra manera. La salvación que Dios me dio es muy grande. Por eso al comienzo yo no entendía mucho cuando alguien decía, el mayor milagro es que el Señor salve a una persona. Y yo decía, porque yo pensaba que el mayor milagro era que el Señor le diera pies a alguien que no tenía. Entró aquí alguien sin cabeza y el Señor se la dio. ¡Uy, qué milagro! Pero hermanos, que entre un impío acá y que por el Evangelio, o usted le comparte a un inconverso y que por el Evangelio nazca de nuevo. Ese es el milagro más grande. Porque la salvación que esa persona recibió no se compara con nada. Mi hermano, míreme, la salvación que Dios le ha dado no se compara con nada aquí abajo. ¿Por qué la descuidamos? ¿Cree que alguien que dice que tiene la salvación y la descuida no se va a deslizar? Se va a deslizar. Entonces esta palabra alienta y anima a los verdaderos cristianos, y a los que no son verdaderos cristianos los tiene que hacer despertar. ¿Sabe para qué? Para no darle una falsa esperanza. Yo por eso a ninguno de ustedes les puedo dar una falsa esperanza de decirle, no, usted lleva aquí conmigo tantos años, usted ya es salvo. No, Señor. Usted, Dios y usted sabe si verdaderamente son salvos. Yo lo sé por las evidencias que uno pueda ver que la misma palabra le dice. Mire esa salvación como es de grande. 2.14, yo dije 1.14, no, 2.14, no, te mal acá. 2.14. No, ese no es, eso sí es 1.14, perdón. 1.14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No te vine hablando otra vez. Los ángeles, veamos 8 días, son enviados y nos ayudan a los que vamos a heredar la salvación. ¿Cómo será de grande la
la salvación que tenemos, que Dios envía a los ángeles para que nos ayuden a perseverar, para que nos custodien la salvación. Es decir, hermanos, y ahora lo entiendo mejor, si Dios tiene que enviar ángeles a favor tuyo, no es para librarlos de los males de este mundo. Porque si fuese así, a mí no me robarían. ¿Pero por qué no roban? Tú no te enfermarías, pero ¿por qué te enfermas siendo cristiano? Ahora entiendo para qué. Dios envía a los ángeles para ministrar a los que son herederos de la salvación. Es decir, los ángeles me van a ayudar en todo lo concerniente a la salvación, porque esa salvación es muy grande. ¿Cómo será tan grande que el Señor mismo envía ángeles? Es decir, tenemos garantizada la entrada a nuestro Canaán por el cuidado de Dios, por la protección de Dios, pero soberanía de Dios y responsabilidad humana. Aquí el autor está llegando a la responsabilidad humana que tenemos que considerar. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Le voy a quitar 5 minutos acá, por favor. No me avergüenzo del Evangelio, decía, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué decía Pablo? ¿Cómo? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el que salva. O sea, la palabra de Dios no la voy a descuidar porque esa es la que salva. La de los ángeles era inferior, la del Hijo es superior y es el Evangelio que salva. Ahora, ¿qué pasa entonces si alguien la descuida? Juan 3:36, que usted lo conoce. El que en él cree no es condenado, sino que tendrá vida eterna. Pero el que rehúsa creer en él, ya es condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Es decir, el Evangelio que el Señor nos entrega, el Evangelio del Hijo, es un Evangelio para salvación. ¿Y qué va a pasar con aquel que desecha la salvación o que la descuida? Si en la ley recibió retribución, el que rehúsa al Evangelio será condenado. Marcos 16:16 eso es lo que dice. El que cree en el Señor no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Para que después usted lo busque. Es decir, la salvación entonces no se encuentra fuera del Evangelio. ¿Cómo descuidar la salvación que a Cristo le costó el sufrimiento? Ahora sí, Hebreos 2:10, que estaba aquí. ¿Cómo descuidar la salvación que a Cristo le costó sufrimiento? Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo tuvo muchas aflicciones para conseguir la salvación. Por eso esa salvación se hace tan grande que nosotros no debemos descuidarla. La salvación fue anunciada primeramente por Cristo y luego por los apóstoles. Lo hemos visto acá, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, Él es el primero que habló del Evangelio, fue Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Habíamos dicho, los apóstoles oyeron al Señor directamente, pero luego le confirmaron a ellos esta palabra. Mi hermano, ¿qué estamos haciendo hoy también nosotros? Confirmando la palabra. Dios nos está confirmando la palabra que le entregó a los apóstoles y que le dejaron aquí. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted está recibiendo la confirmación de la palabra de Dios, del Evangelio. Y luego dice cómo fue, testificando Dios, es decir, Dios testificó por medio de Cristo y en medio de los apóstoles, juntamente con ellos, ¿cómo lo hizo? Cuando entregó el Evangelio, cuando entregó esta palabra que es superior o esa salvación tan grande, lo hizo testificando con señales, con prodigios y diversos milagros. Estas tres palabras van a aparecer una y otra vez en la Biblia: señales, prodigios y diversos milagros. Y luego dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiere decir, hermano? Jesucristo, señales, milagros y prodigios. Los apóstoles, señales, milagros y prodigios. El apóstol Pablo, señales, milagros y prodigios. ¿Cuál era el propósito? Escuchen, hermanos. Confirmar o acreditar la palabra del Hijo. Es decir, para entregar el Nuevo Testamento. Ya, el Antiguo Testamento dice que Dios habló por medio de muchos profetas y de muchas maneras. Veíamos sueños, visiones, etcétera, etcétera. Habló para entregar la palabra.
En estos días nos habló por el Hijo, Mateo, Marcos, hasta Apocalipsis. Ahí está el Hijo que nos habló. Pero ¿cómo hizo para entregarla? El Señor la entregó usando a los autores con señales, milagros y prodigios y diversos repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Él. ¿Y por qué lo hizo así? Para poder atestiguar o para poder certificar que era la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, el evangelio que tenemos nosotros que nos habla de una salvación tan grande fue acreditada por las señales, los prodigios y los milagros, como para que podamos entender que esto es verídico, que esto viene de Dios. Ese es el punto. No hay otro punto acá que podamos ver. Concluyo diciéndolo lo siguiente. Las exhortaciones entonces en hebreo son muy comunes, y aquí comenzó la primera, ya no le voy a decir cuáles están aquí, y la mayoría de los que se van de las iglesias lo hacen por falta de compromiso con la salvación tan grande. Míreme aquí, hermano, y voy a terminar de esta manera. Si usted está seguro que tiene una salvación tan grande, usted la va a cuidar. Amén. Usted se va a preocupar. Amén. Y usted va a ser más diligente. Pero si usted no sabe de lo que estamos hablando, porque no tiene la salvación, yo espero entonces que esta palabra de hoy sea una exhortación para que se ponga pilas, caiga de rodillas y se arrepienta y le diga: Señor, entonces perdóname, porque entonces yo no he comenzado el evangelio. Si ese es el evangelio como hoy lo vi, entonces yo no lo he empezado. Ayúdame, Señor, y dame la gracia para empezarlo. Y número 3, si usted ni le va ni le viene lo que yo acabé de decir aquí, nos seguimos viendo en esta tierra, pero el día que venga el Señor, como paja, será quitado del medio del trigo y será quemado del infierno, porque usted nunca supo valorar la salvación tan grande, porque nunca la tuvo, porque nunca supo qué era eso. Pero si usted sabe qué es la salvación, la va a cuidar, la va a valorar y se va a ocupar en ella. Así es. Pongámonos de pie.